Bueno, personalizar, ahora paso yo a explicar el problema número 2. Y bueno, aquí el problema número 2, paso a leerlo. Dice, un producto puede fabricarse con la máquina A o la máquina B. El fabricante estima que los costos mensuales fijos de usar la máquina A son de 18.000 soles, mientras que los de usar la máquina B son de 15.000 soles. Los costos variables de fabricación de una unidad con la máquina A y la máquina B son de 15 y 20 soles respectivamente. El producto se vende a 50 soles cada uno. Bueno, entonces esta es la pregunta, perdón, el ejercicio, y acá en los incisos nos dan las preguntas y lo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, ahora paso con la A. Y dice, encontrar las funciones costo total, ingreso y utilidad indicando su dominio y su rango. Bueno, acá hay que tener en cuenta que la X es las unidades que se van a producir, el CT costo total, la I de ingreso total y U de utilidad. Para la máquina A tenemos que su costo fijo es 18.000, su costo por unidad es 15 soles y su precio 20.50. Entonces tenemos que el costo total es 15x más 18.000, donde su dominio va de 0 a más infinito y su rango de 18.000 a más infinito. En el caso del ingreso sería 50x, donde su dominio va de 0 a más infinito y su rango de 0 a más infinito. Bueno, acá la utilidad iría de 35x, sería 35x menos 18.000, donde su dominio va de 0 a más infinito y el rango de menos 18.000 a más infinito. Bueno, la utilidad sale de restarle el costo total al ingreso total, ¿no? Ahora, para la máquina B, por datos tenemos que el costo fijo es de 15.000, el costo por unidad es de 20 soles y el precio de 20.50. El costo total es 20x más 15.000, donde el dominio va de 0 a más infinito y el rango de 15.000 a más infinito, y el ingreso total sería de 50x. Bueno, en este caso los ingresos, las ventas, el precio de venta son iguales, por lo tanto sus ingresos totales son iguales. También tiene el dominio de 0 más infinito y el rango de 0 más infinito. Y la utilidad para la máquina B es 30x menos 15.000, donde su dominio va de 0 a más infinito y el rango de menos 15.000 a más infinito. Ahora, bueno, este es con respecto al inciso A. Ahora pasamos al B. El B dice, graficar las funciones de costo total e ingreso en el mismo sistema de ejes indicando sus detalles económicos e interpretarlos. Para la máquina A, donde ya vimos que su costo total es 15x más 18.000 y el ingreso, la función del ingreso es 50x. Bueno, acá tenemos el plano y graficando, bueno, esto es su referencial nomás. Graficando tenemos más o menos que las gráficas son así. Este es para la máquina A. Y para la máquina B tenemos, bueno, sus funciones, ¿no? De costo 20x más 15.000 y su ingreso 50.000. En ambos casos el ingreso es lo mismo. Y bueno, estas son sus funciones. Bueno, interpretaciones de esto, que en ambos casos las funciones se intersecan. Y bueno, al intersecarse coinciden en un punto, ¿no? En un punto X y en un punto Y, en donde ese punto sería la igualdad del costo total con el ingreso, ¿no? Sería estos de acá, costo total sería igual a 50x, ¿no? Se iguala. Bueno, bueno, y otra interpretación, que la función ingreso terminará superando a la de costo en medida que aumentan las unidades producidas. En medida que aumentamos más unidades, notaremos que la función ingreso tarde o temprano superará a la función costo, ¿no? Bueno, eso con respecto al inciso B. Ahora paso a explicar el inciso C. Bueno, explicaré el C y D conjuntamente porque están muy relacionadas. Y bueno, primero el C.
¿cuál máquina deberá escoger la gerencia para poder incrementar al máximo su utilidad si las ventas proyectadas son de 450 unidades, 550 unidades, 650 unidades y 1000 unidades? Y bueno, la D dice cuál es la utilidad de cada caso del inciso. Bueno, para esto tendríamos que reemplazar, ¿no?, cada unidades en la función de utilidad. Bueno, para la máquina A, esta es la función de utilidad, ya la vimos antes, y acá para la B, su función de utilidad. Bueno, reemplazando, por ejemplo, en utilidad de A, de la máquina A, 400 unidades reemplazando en la función, nos saldría menos 2250. Y reemplazando 450 en la función de utilidad de la máquina B, nos saldría menos 1500. Y así, para la máquina A, en 550 nos da 1250, en 650 4750 y en 1000 nos da 17000. Bueno, acá en unidad, reemplazando en la utilidad 550, nos da 1500. En utilidad 650, reemplazando 650, nos da 4500 y en 1000 15000. Bueno, de acá podemos ver que en 450, bueno, definitivamente hay pérdidas para la empresa porque los costos superan a los ingresos. Bueno, viendo que hay pérdidas, tenemos que escoger, bueno, lo mejor sería, ¿no?, evitar menos pérdidas. Entonces en este caso tendría que usar la máquina B. Si supongamos la empresa, suponiendo que la empresa tiene que producir solo 450 unidades, tendríamos que usar la máquina A. Y bueno, para 550, de igual manera tendríamos que seguir usando la máquina B. Bueno, en este caso, en 550 unidades ya genera ingresos, utilidades. Acá utilidad es de 1500 y acá es de 1250. Bueno, tenemos 250 de más, o sea, 250 soles más acá usando la máquina B. Bueno, esto beneficia a la empresa, ¿no? Es lo que se requiere. Y ya, bueno, pero bueno, usando 650 unidades, nos damos cuenta que para la máquina A, en la función de utilidad de la máquina A, nos da 4750 y usándola en la máquina B nos da 4500. Entonces aquí la máquina A ya superó a la máquina B. Entonces para 650 lo mejor es usar la máquina A. Nos genera más ganancia, más ganancia en la utilidad, ¿no? En la utilidad. Y bueno, en 1000 definitivamente es lo mismo que 650, o sea, lo mismo, que en el sentido que va a ganar más, y entonces con 1000 también tendríamos que usar la máquina A. Ya, bueno, esto es con respecto al inciso C y D, ¿no? Acá cuál es la utilidad en cada caso, acá ya lo resolvimos. La utilidad en cada caso sería, bueno, estos de acá con estos de acá, dependiendo, ¿no?, de la máquina A y de la máquina B. Ahora paso a aplicar el otro inciso. Interpretar el comportamiento de las dos máquinas A y B y cuál conviene más producir y por qué. Bueno, para hacer una correcta interpretación debemos visualizar el comportamiento de sus funciones de utilidad. Bueno, la que podemos ver para la máquina A, utilidad 35x menos 18.000, es la línea roja, la función, la roja. Y para B es la azul. Bueno, para hacer una mejor interpretación, obviamente estas funciones también se intersecan en un punto, ¿no? Bueno, hay que igualar las funciones para determinar en qué coordenadas y abscisas están ese punto. Y bueno, igualando las unidades, acá tenemos
resolviendo 5x igual a 3000 y donde x es igual a 600. O sea, en el punto 600 nos genera una utilidad 3000 que es igual en ambos casos, tanto en la función para la máquina A y en la función para la máquina B. Quiere decir que si yo produzco 600 unidades en la máquina A, me va a generar 3000 de utilidad, y en la máquina A de igual manera, con 600 unidades también genero 3000. Bueno, ¿qué es lo que interpretamos de acá, no? Bueno, que como conclusión, que si tenemos 600, tendremos, usar la máquina A, si la empresa necesariamente solo tiene que producir 600 unidades, la máquina A y la máquina B es lo mismo en utilidad, genera lo mismo en utilidad, pero si producimos menos de 600, como por ejemplo 599, la mayor utilidad nos da la máquina B, ¿no? La máquina B. Y cuando es mayor a 600, como 601 por ejemplo, tendríamos que usar la máquina A, que nos genera mayor utilidad. Bueno, su comportamiento, aquí está, que la función A, bueno, va a superar a la función B, porque suponiendo que tenemos unidades menores a 600, la mayor utilidad no la genera la función de la máquina B, no la de la A. Pero cuando pasamos a los 600, la genera la mayor utilidad la función de la máquina A. Entonces, nos conviene producir dependiendo. La empresa tendría que depender de las unidades que va a producir. Si va a producir una unidad mayor a 600, le conviene la máquina A. Pero si va a producir menos de 600, le conviene la máquina B. Y si va a producir exactamente 600, ambas máquinas le darán una igual utilidad. Bueno, profesor, esto sería todo de mi parte y muchas gracias. Ok, mi nombre es Pedro Andrés Amarrimache y yo voy a explicar acerca del ejercicio 3 y sus respectivos ejemplos o ejercicios similares que yo resolví junto a mi compañera Sofía Maritza Castillo Morales. El ejercicio 3 nos dice lo siguiente: determinar el conjunto de solución de la siguiente ecuación: x a la cuarta menos 7x al cuadrado más 6x, todo esto sobre x al cuadrado más 3x más 2, siendo todo esto mayor o igual que 0. Factorizando el numerador, que sería x a la cuarta menos 7x al cuadrado más 6x, obtendríamos x por x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. A su vez, factorizando el denominador, que sería x al cuadrado más 3x más 2, obtendríamos x más 1 por x más 2. Poniendo todo esto como ya estaba en la ecuación, sería x por x menos 1 por x menos 2 por x más 3, todo esto sobre x más 1 por x más 2, siendo todo esto mayor o igual que 0. Ya viendo esto, a simple vista se sabe que x no puede ser igual a menos 1 ni menos 2 porque no se puede dividir entre 0. Y a su vez, usando los puntos de referencia 0, 1, 2, menos 3, y menos 1 y menos 2 obtenidos de la ecuación, poniéndolos en el gráfico, tomando en cuenta, usando el signo más, porque la operación es mayor que 0, mayor o igual que 0, el conjunto de solución sería que x pertenece al abierto en infinito negativo, cerrado en menos 3, unión, cerrado en menos 2, cerrado en 1, unión, cerrado en 0, cerrado en 1, unión, cerrado en 2, abierto en infinito positivo. A su vez, se sabe que x no puede ocupar los valores de menos 1 ni menos 2. En el siguiente problema es un ejemplo parecido al anterior problema, que nos pide determinar el conjunto de solución de la siguiente ecuación: 2x a la cuarta más 3x al cubo menos 6x cuadrado menos 5x más 6. Todo esto sobre x al cubo menos 7x más 6, siendo todo esto menor o igual que 0. Factorizando el numerador, entonces, que es 2x a la cuarta más 3x al cubo menos 6x cuadrado menos 5x más 6, obtendríamos obtendríamos como respuesta
x menos 1 al cuadrado por x más 2 por 2x más 3. A su vez, factorizando el denominador, que es x al cubo menos 7x más 6, obtendríamos x menos 1 por x más 3 por x menos 2. Poniendo todo esto en una ecuación sería x menos 1 al cuadrado en ecuación, x menos 1 al cuadrado, x más 2 por 2x más 3, todo esto sobre x menos 1 por x más 3 por x menos 2, siendo todo esto menor o igual que 0. Simplificando lo que ya teníamos, los x menos 1, tendría x menos 1 por x más 2 por 2x más 3 sobre x más 3 por x menos 2. A su vez, de esta simplificación nos debemos dejar claro que x no puede ser 1, porque no debería simplificarse eso. De esta ecuación tenemos los puntos de referencia más 1, menos 2, menos 3 medios, menos 3 y más 2. A su vez, x tampoco puede tomar ni menos 3 ni 2 porque no se puede dividir entre 0. Usando estos puntos de referencia y usando el signo negativo en el gráfico porque la operación es menor que 0, nos daría que el conjunto de soluciones que x pertenece al abierto en infinito negativo, cerrado en menos 3, unión, cerrado en menos 2, cerrado en menos 3, unión, cerrado en más 1, cerrado en más 2. Obviamente que x tampoco puede tener, que x no puede tener los valores de 1, de menos 3 y 2, por lo explicado anteriormente. Pasando al siguiente problema, nos pide determinar el conjunto de solución de la siguiente ecuación. Valor absoluto de x más 3 menos valor absoluto de x menos 1 igual a valor absoluto de x más 2. Usando los puntos críticos podemos tomar en cuenta los pasos que vamos a usar para resolver el siguiente problema. Aquí, 1, primero, en el caso de que x fuera menor que menos 3, se resolvería como, ya reemplazando ya x ya como negativo, como todo negativo, sería menos x menos 3 más x menos 1 igual a menos x menos 2, siendo que x sería igual a 2. El problema aquí es que x no cumple con la condición que sería menor que menos 3, por lo que esta alternativa se descartaría. Yendo a la segunda, x es mayor o igual que 3, pero menor que menos 2. Reemplazando en la operación sería que la primera parte sería positiva, por lo que sería x más 3, y lo siguiente igual, x más x menos 1 igual a menos x menos 2. X sería igual a menos 4 tercios, lo cual valdría menos 1.3, periódico puro. Y esto no se encuentra en el intervalo que hemos dado anteriormente, por lo que esta opción también se descartaría. Yendo a la tercera, tomaríamos en este caso el valor de que x es mayor o igual que menos 2, pero menor que 1. Reemplazando ya, serían las dos primeras positivas, así que x más 3 más x menos 1 sería igual a x más 2. En este caso x valdría 0. Y en este problema, el valor de x sí se encontraría en el intervalo dado anteriormente, por lo que x estaría correcto. Este valor sí estaría correcto. Finalmente, ahora que x es mayor o igual que 1, en este caso todos serían positivos, por lo que pondríamos x más 3 menos x más 1 igual a x más 2, siendo x igual a 2. Como 2 es mayor que 1, este valor valdría, y finalmente nos daría que x obtiene los valores de 0 y 2. Un ejemplo similar a esto sería el de determinar el conjunto de solución de la siguiente ecuación. Valor absoluto de 8 menos 3x igual a 2x igual al valor absoluto de 2x más 11 más valor absoluto de 6 menos 3x. Ya simplificándonos un poco la vida, ya no vamos a poner los intervalos, vamos a pasar al resolver de frente. En este caso, asimilando que todo lo que tenemos es negativo, por lo que el primer valor que obtendríamos de nuestra querida x sería, ya pasándolo todo a problema, sería el de menos 9 medios. El problema es que, 9 medios sí se encuentra en el intervalo que se encontraría este problema, que sería de que x es mayor o igual que menos 11 medios. Por lo que, y a la vez que x es menor que menos 2, por lo que 9 medios contaría como una alternativa viable. Siguiendo, tomaríamos que x sería igual a, que menos 8 sería igual a menos 3x menos 2x más 11 menos
6 menos 3x. Reemplazando todo, sería que x es igual a 3 octavos. El intervalo dado en este ejercicio también sería que x es mayor o igual que, que 11 medios, pero que x sería mayor que 2, menor que 2, pero en este caso no, el valor no se encuentra en ese intervalo, por lo que sería incorrecto. Siguiendo, nos daría que menos 8 es igual a menos 3x menos 2x más 11 menos 6x más 3. Resolviendo todo, nos daría que x es igual a menos 13 medios. El intervalo usado para este problema sería x es menor que menos 11 medios. Y a su vez que x es menor que 2. Y este valor se encontraría en tal intervalo, por lo que estaría correcto. Finalmente, que menos 8 es igual a menos 3x menos 2x más 11 menos 6 menos 3x. Esto saldría menos x es igual a 25 cuartos, dándonos el intervalo usado en este ejercicio sería que x es menor que 11 y a su vez que x es mayor que 2. Que x es menor que 11 medios, que menos 11 medias y que x es mayor que 2. Y como 25 cuartos no estaría en tal intervalo, este valor se descartaría, dándonos finalmente como el conjunto solución de este problema que x es igual a menos 13 medios y que x es igual a menos 9. Sección entre ambas funciones, tanto x como y en el mismo punto va a ser igual tanto para la circunferencia A como para la recta B. Esto va a ser muy útil a continuación. ¿Por qué? Porque podremos usar el valor de y dentro de la función recta. Claro, en ese sentido podríamos hacer de que y sea igual a, en vez de a menos 3x más 5, pasando al otro lado, y lo cual vamos a usar a continuación. Porque si bien ese y va a ser igual tanto en circunferencia como en recta, ahora puedo reemplazar el y de la circunferencia por el menos 3x más 5. Y de esa manera queda de la siguiente manera. X al cuadrado más, abro paréntesis, menos 3x más 5, cierro paréntesis, todo ello al cuadrado, menos 2x menos 3 es igual a 0. De esta manera puedo comenzar a hacer un binomio. Puedo resolver el binomio cuadrado, lo cual me va a salir en 9x al cuadrado menos 30x más 25. Y también voy a comenzar a agrupar por sumas y restas, para así llegar al final a un 10x al cuadrado menos 32x más 22 es igual a 0. Lo simplifico y lo divido entre 2 para que me salga 5x al cuadrado menos 16x más 11 es igual a 0. A continuación voy a factorizar por aspa simple y de esta manera va a quedar dos resultados. Que x es igual a 1 y que x es igual a 11 quintos. Ahora bien, debido al primer dato, podemos resolver tanto con x siendo igual a 1 como con x siendo igual a 11 quintos en cualquiera de las dos funciones, siendo la circunferencia o la recta, y ambos van a dar el mismo resultado. Por ejemplo, con x igual a 1, en la circunferencia A se crearía de la siguiente manera. 1 al cuadrado más y al cuadrado menos 2 veces 1 menos 3 es igual a 0. Sería 1 menos 2 menos 3 es igual a... No, más y al cuadrado es igual a 0. Llega que es igual a menos 4 más y al cuadrado es igual a 0. Por ende, pasando el 4 al otro lado, y es igual a 2. Lo mismo sucedería con 3x más y menos 5. 3 veces 1 menos 5 es igual a menos 2, más y es igual a 0. Por ende, y es igual a 0. No, es igual a 2. Y va a funcionar cuando x sea igual a 11 quintos. Solo que en este caso, el resultado va a ser menos 8 quintos. Ahora, en la parte de graficar, tenemos que usar una calculadora gráfica en este caso. Es lo más recomendable. Y en este caso hemos usado Desmos, una calculadora gráfica gratuita, que nos va a ayudar bastante en este tipo de problemas. En primer lugar tenemos la función circunferencia, es delineado de color rojo, y también la función recta, que está delineado por un color azul, o celeste en este caso. A su vez también hemos marcado los puntos de intersección, que son 1,2 y 2,2 menos 1,6. Lo cual no solo demuestra que está en la corrección, sino que corrobora que hay dos puntos de intersección, lo cual está perfecto. Se ha comprobado, nuestra respuesta está bien. A continuación veremos el siguiente problema.
determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por 3 puntos. Antes de comenzar siquiera con los datos del problema, es necesario recordar dos fórmulas importantes. La ecuación de la circunferencia, que es, abro paréntesis, x menos h, cierro paréntesis al cuadrado, más, abro paréntesis, y menos k, cierro paréntesis al cuadrado, y todo ello es igual a radio al cuadrado. Así encontramos que la forma general de la ecuación de la circunferencia es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Ahora sí, una vez haber comenzado con tener estas dos fórmulas en mente, vamos a comenzar con el problema. Tenemos 3 puntos, 1,1, 3,5 y 5,-3. Pero ¿cómo se puede resolver este tipo de ecuaciones? Podría resolverse de 2 en 2, pero a lo mejor sería usar un sistema de 3 ecuaciones, teniendo en cuenta la forma general de la ecuación, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado más bx más y más f es igual a 0. Solo que en este caso vamos a reemplazar y x por los números que estén dentro de los puntos. En este caso sería de la siguiente manera. El primero es 1 más 1 más d más e más f es igual a 0. En el segundo caso sería 9 más 25 más 3d más 5y más f es igual a 0. Y finalmente sería el de 5 menos 3. Sería 25, 9, de 5d menos 3e, f más f es igual a 0. Luego de simplificar y mover los números al otro lado, podemos encontrar que d más e más f es igual a menos 2, que 3d más 5e más f es igual a menos 34, y que también 5d menos 3e más f es también igual a menos 34. En este caso lo vamos a llamar ecuación 1, 2 y 3. Luego de haber simplificado estas 3 ecuaciones, vamos a usar la segunda y la tercera, las que están en la pantalla, para hallar una proporción. En este caso, tras haber restado la segunda con la tercera, hemos encontrado lo siguiente. Menos 2d más 8e es igual a 0. Entonces, 4e es igual a d. De esa manera vamos a encontrar una proporción que es en este caso 1 en 4. Ahora bien, si bien esto no aparenta tener ninguna relación, podemos adicionarle una proporción variable k, lo cual nos va a ayudar a tener en cuenta un valor en común. Ahora sí, una vez que hemos resuelto esto, vamos a la primera ecuación y vamos a reemplazarla, el valor de las letras d y e por las k. Entonces, d más e más f es igual a menos 2. Pero, habiendo aplicado el valor de las proporciones, entonces me sale lo siguiente. F más 4k más k es igual a menos 2. Entonces f es igual a menos 2 menos 5k. A continuación, vamos a reemplazar los valores de d, e y f dentro de la segunda ecuación. Aunque en realidad puede ser cualquier otro, solo que en este caso, como queremos hallar k y buscamos lo más sencillo posible, considero que es más sencillo usar la segunda ecuación. Por ejemplo, 3d más 5e más f es igual a menos 34. Ahora vamos a reemplazar 3 veces 4k, que es d, más 5k, que es e, menos 2 menos 5k, que ese es f. Todo eso es igual a menos 34. Entonces, sumando y restando, se elimina el 5k, y entonces nos sale que 12k es igual a menos 32, pues el menos 2 pasa a sumar. Habiendo dividido, k es igual a menos 8 tercios. Y de esta manera procederemos a hallar los valores d, e y f. En este caso d, como es 4 veces el k, entonces sería menos 32 tercios. E, como es igual a k, entonces sale menos 8 tercios. Y finalmente es f, menos 2 menos 5k, que en este caso sale 28 tercios. Ahora, antes de pasar al siguiente paso, tenemos que recordar lo siguiente. He mencionado lo que es la ecuación general de la función circunferencia y también la forma general. Pero, ¿a qué equivale exactamente d, e y f? En cuestión de la ecuación general, d es equivalente a menos 2h, e es equivalente a menos 2k, y f es igual a h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado, siendo h y k los puntos del vértice.
y R el radio. Entonces, una vez que conocemos estos tres valores, vamos a comenzar a reemplazar los valores de D, E y F en función de H y K. De esa manera encontramos que D, si bien es igual a menos 2H, también es igual a menos 32 tercios, lo cual hemos visto anteriormente. Por ende, tras haber simplificado, H es igual a 16 tercios. Lo mismo va a ocurrir con E, o parecido en este caso, porque es menos 2K es igual a menos 8 tercios. Luego de simplificar, va a salir que K es igual a 4 tercios. Y finalmente tenemos F. F va a tener que usar H y K al mismo tiempo. Entonces, 16 sobre 3 todo ello al cuadrado es igual a 256 novenos, más 16 novenos, porque es 4 cuadrado sobre 3 cuadrado, menos radio al cuadrado. Pero en este caso no conocemos el radio al cuadrado. Lo que sí podemos hacer es pasar a un lado y restar f, que en este caso es menos 20, menos 8 tercios. Y luego tras haber multiplicado por 9, no, multiplicado por 3, podemos encontrar que sale lo siguiente. 256 más 16 menos 102 y todo ello sobre 9. De esa manera nos va a salir que sale 170 sobre 9 igual a radio cuadrado. En este caso no vamos a simplificar, no vamos a dividirlo por su raíz cuadrada, no vamos a sacarle nada. Porque nos conviene no sacarlo, porque está dentro de la fórmula, como r cuadrado. Entonces nos va a salir como respuesta final x menos 16 tercios, todo ello al cuadrado, más y menos 4 tercios, todo ello también al cuadrado, es igual a 170 entre 9. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar gráficamente este ejercicio? De nuevo vamos a usar la calculadora gráfica Desmos. En este caso hemos colocado tres puntos importantes. 1, 1, 3, 5 y 5 menos 3. Como vemos, ambos están dentro de una misma circunferencia. Y esa misma circunferencia es, curiosamente, la misma ecuación que hemos tenido como respuesta. Donde podemos ver que 16 tercios es H, 4 tercios es K, y radio al cuadrado es 170 entre 9. Además, también hemos usado otra página web para verificar si nuestra respuesta es, en cuestión de fórmulas, correcta o no. Y hemos corroborado que sí. Pues 16 tercios es igual a 5.33, 1.33 es 4 tercios, y 18.92 es 170 sobre 9. Y hasta ahí es el ejercicio número 4. Espero que haya sido suficiente la información. Muchas gracias. Bueno, continúo con el ejemplo del ejercicio número 4. En el ejercicio número 4, inciso A, nos dice calcular la posición relativa de la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 2y menos 20 igual a 0, con la recta x más 7y menos 20 igual a 0. Hacemos un sistema de ecuaciones con la circunferencia y la recta, y nos quedaría esto de acá, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 2y menos 20 igual a 0, con x más 7y menos 20 igual a 0, pero despejaremos x en la ecuación de la recta para usarla en la circunferencia. Y nos quedaría que x más 7y menos 20 igual a 0 sería que x es igual a 20 menos 7y. Reemplazamos esto en la circunferencia y nos quedaría que 20 menos 7y elevado al cuadrado más y al cuadrado menos 4 por 20 menos 7y más 2y menos 20 es igual a 0. Nos quedaría que 25y al cuadrado menos 126y más 150 igual a 0. Efectuamos esto y nos quedaría que y sub 1 es igual a 3 y y sub 2 sería igual a 2. Sustituimos cada y en la ecuación de la recta y nos quedaría que x igual a 20 menos 7y, x igual a 20 menos 7 por 3, y nos quedaría que x sub 1 sería igual a menos 1. En el caso de y sub 2 sería x igual a 20 menos 7 por 2, y nos quedaría que x sub 2 sería igual a 6.
Y así obtenemos los puntos de intersección, sería el punto S, menos 1 y 3, y el punto C sería 6 y 2, y acá vemos el gráfico de la circunferencia intersectado por los siguientes puntos, S y C. Ahora vemos el ejercicio 4, el ejercicio 4b, que nos pide determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos, por los siguientes tres puntos. A, 2, 0, B, 2 y 3, y C, 1 y 3. Para determinar la ecuación de la circunferencia utilizaremos la fórmula general, que sería x al cuadrado más y al cuadrado más a por x más b por y más c igual a 0. En el primer punto, que es a x2 y 0, nos quedaría que 2 elevado al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 por a más 0 por b más c igual a 0 sería 4 más 2a más c igual a 0. En el punto b, que nos quedaría 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 por a más 3b más c igual a 0. Y esto nos quedaría 13 más 2a más 2b más c igual a 0. En el punto C, que tiene x1 y y3, nos quedaría que 1 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado más 1 por a más 3 por b más c igual a 0. Nos quedaría 10 más a más 3 por b más c igual a 0. Creamos un sistema de ecuaciones con los tres puntos. Al resolver el sistema de ecuaciones, nos quedaría que a es igual a menos 3, b es igual a menos 3 y c sería igual a 2. Reemplazamos A, B y C en la ecuación general de la circunferencia. Nos quedaría que x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más a por x más b por y más c igual a 0. Sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 3 por x menos 3 por y más 2 igual a 0. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Suárez. Yo haré los ejemplos de ejercicios 1 y 2. En la número 1 nos piden que sea la cantidad demandada 0.1 p cuadrado menos 20p más 1000, la función de demanda de panetones en una ciudad, el precio lineal en 1000 soles. La función de oferta para los panetones es menos 200 más 3p. Acá planteé las preguntas y en la A, recordar que la dimensión está en miles de soles, entonces p vale 10. Reemplazando p en la función nos da el resultado de 810 soles. En la B nos pide que llevemos los puntos de corte de la cantidad demandada con los ejes de coordenadas. En este caso apliqué la función general de segundo grado y pude hallar que los puntos de corte son 0 y 100, porque el resultado es igual en ambos lados, porque 0, raíz de 0. En la pregunta C, nos piden cuántos panetones se ofertarán a 70.000. Como ya se mencionó, la dimensión está en miles de soles. Entonces, reemplazando menos 200 más 3 por 70, nos da el resultado de la cantidad ofertada es 10 en miles de soles. En cuanto a la D, nos pide que teniendo en cuenta la función de demanda, ¿cuál sería el precio de equilibrio? ¿Cuántos panetones se venderán a ese precio? En este caso, lo que se hace es igualar las dos funciones. Una vez igualadas, hacemos restita y nos da el resultado, nos da dos resultados. En este caso, el precio de equilibrio llegaría a ser 80 y la cantidad de panetones que se venderán será 40. En cuanto a la pregunta 2,
nos dice que un teclado puede fabricarse con la máquina A o la máquina B. El fabricante estima que los costos mensuales fijos de usar la máquina A son de 10.000, mientras que los de usar la máquina B son 17.000 soles. Los costos variables de fabricación de una unidad con la máquina A y la máquina B son 11 soles y 19 soles respectivamente. El producto se vende a 35 soles cada uno. Acá tengo 4 preguntas otra vez y las voy a resolver. En la pregunta A nos pide encontrar las funciones de costo total, ingreso y utilidad indicando su dominio y rango. En cuanto a la máquina A, el costo total nos daría 10.000 más 11x. El ingreso es 35x, la utilidad 24x menos 10.000. En cuanto a la máquina B, el costo de la función del costo total sería 17.000 más 19x. El ingreso sería igual a 35x y la utilidad llegaría a ser 16x menos 17.000. En la pregunta B nos pide graficar las funciones de costo total e ingreso en el mismo sistema de ejes. Cuanto a la máquina A, tenemos a su función de costo total 10.000 menos más 11x, ingreso 35x, y la máquina B, la función de costo total 17.000 más 19x, el ingreso 35x, y ahí están los gráficos, podemos ver. En la pregunta C y la pregunta D se trabajan juntas, por lo que nos pregunta la pregunta C, ¿cuál máquina deberá escoger la gerencia para poder incrementar al máximo su utilidad? Y las ventas proyectadas son de 325, 400 unidades, 530 unidades, 900 unidades. Y la pregunta D nos dice cuál es la utilidad en cada caso de la pregunta C. Respondiendo a la pregunta C, la máquina que se debe escoger será la A, porque, como se mostrará más adelante, la máquina B solo genera pérdidas. En cuanto a la pregunta D, acá tenemos la resolución y nos muestra que la utilidad en A en cuanto a 325 unidades es menos 2.200, cuando son 400 unidades son menos 400, cuando son 530 unidades sale 2.720, cuando son 900 unidades 11.600. En cuanto a la utilidad que nos puede dar la máquina B, solo nos daría números negativos, que serían menos 11.800, menos 10.600, menos 8.520 y menos 2.600. Muchas gracias, profesor, por su atención.